¿Qué pasaría si el momento más vulnerable e inestable para un cerebro humano no fuera el parto en sí? O sea, si no fuera el nacimiento físico, sino ese momento en que se cruza la puerta para llegar a casa por primera vez. Es una premisa fuerte porque normalmente, bueno, solemos visualizar el nacimiento como un evento puramente mecánico, ¿no? Un tema médico. Exacto, puramente biológico. Se corta el cordón umbilical, se escucha ese primer llanto en la sala y la sociedad asume que listo. Que ahí comienza la vida, claro. Sí, sí. O sea, se mide el peso, la talla, la oxigenación y digamos que si los números cuadran, el trabajo parece estar terminado. Y fíjate que esa es la gran ilusión óptica de nuestra cultura moderna. Ujú. Nos tranquiliza muchísimo reducir el inicio de la vida a estas métricas biológicas comprobables. Sin embargo, ese nacimiento físico es apenas la instalación básica del hardware. La instalación básica, wow. Sí, porque el verdadero abismo, digamos, la transición más monumental que experimenta un ser humano, comienza inmediatamente después. Claro, cuando pasas de ser un reflejo a una mente. Exactamente. Es el paso de un organismo puramente reflejo, que, a ver, no tiene ni idea de dónde termina su piel y dónde empieza el mundo exterior. No hay límites. Cero límites. Pasa de eso a ser un individuo capaz de sentir angustia, de desarrollar una personalidad y, bueno, eventualmente amar profundamente o debatir sobre filosofía. Y la gran pregunta, el gran misterio que rara vez se explica con claridad, es cómo demonios se construye esa mente desde el cero absoluto. Es un proceso fascinante. Lo es. Por eso, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es explorar los cimientos de la arquitectura mental humana. Vamos a viajar desde esa profunda crisis de identidad que sufren los padres meses antes del nacimiento, hasta, bueno, desentrañar cómo gigantes de la psicología decodificaron esto. Autores como René Spitz, John Bowlby, Donald Winnicott. Ajá, y Piaget y Lev Vygotsky. Exacto. Entender cómo ellos explican que los seres humanos ensamblan la realidad. Es, en esencia, un atajo para entender por qué somos como somos, sin necesidad de ahogarnos en jerga académica. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar todo esto. Empecemos por la etapa previa a que exista un bebé físico, porque, sorprendentemente, la construcción de una mente empieza en la mente de los padres. Así es. Para entender esta etapa hay que dejar de ver la gestación como un mero proceso fisiológico, o sea, de biología pura. Claro. La psicología perinatal nos demuestra que es, en realidad, un fenómeno psico-biosociocultural. Una palabra larguísima, pero que lo abarca todo. Sí, literal abarca todo. Representa una de las crisis vitales y evolutivas más profundas en la vida adulta. Durante este periodo ocurre algo que la psicoanalista Monique Wydalski llamó transparencia psíquica. Transparencia psíquica. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Pues mira, no es solo que las hormonas fluctúen, que siempre se habla de eso. Es que las barreras defensivas de la mente, digamos, se disuelven por completo. O sea, quedas expuesto. Totalmente. La persona gestante entra en un estado de vulnerabilidad emocional que se asemeja muchísimo a la etapa de la adolescencia. Ese concepto de transparencia psíquica me parece fascinante por el nivel de intensidad que maneja. Implica que, o sea, todos los recuerdos de la propia infancia, la forma en que esa persona fue cuidada o incluso los traumas que creía haber dejado atrás, Emergen a la superficie. todo sale a flote sin ninguna resistencia. A mí me gusta pensar que es como si ocurriera una actualización masiva del sistema operativo en una computadora, Es una gran analogía, sí. ¿verdad? Porque uno cree que solo está instalando un nuevo hardware para un usuario adicional. Pero resulta que durante la barra de carga, de repente, miles de archivos viejos, conflictos infantiles encriptados que no recordabas. Se abren de golpe. Exacto, se abren inesperadamente en la pantalla y, lo peor, el sistema te exige procesarlos todos al mismo tiempo que sigue operando. Y siguiendo con la mecánica de ese sistema operativo, para evitar que colapse, existe una figura que es crucial en la psicología perinatal. El psicólogo clínico. Específicamente el psicólogo perinatal, sí. Su función, sobre todo en entornos de altísima tensión como una unidad de cuidados intensivos neonatales, es actuar casi como un antivirus. O un mediador. Exacto, un mediador que contiene esa angustia desbordante que traen los eventos de vida.
porque la historia personal, combinada con esa vulnerabilidad actual, exige contención. Y una de las herramientas principales de este profesional es la entrevista psicológica perinatal. Que por lo que entiendo de los textos, no es una entrevista común y corriente. Para nada. Esta intervención clínica es reveladora porque no evalúa a un solo individuo. Fíjate que el profesional tiene que descifrar a 3 bebés distintos. Espera, ¿3 bebés? Sí, 3 bebés que coexisten simultáneamente en la psique de la madre. 3 bebés en una sola mente. O sea, eso suena a una sobrecarga cognitiva inmensa. Lo es agotador. A ver, primero está el bebé imaginado, que es una construcción consciente basada en los eventos recientes de la vida de los padres. O sea, el bebé de las expectativas lógicas y sociales. Exactamente, el que te imaginas armando el cuarto. Luego tenemos el bebé fantasmático. Ese suena intenso. Es que opera en el subconsciente y proviene de la infancia profunda de la madre. Es aquel que ella, digamos, proyectaba o imaginaba cuando jugaba de niña con muñecas. ¡Wow! Ok, ¿y el tercero? Y finalmente está el bebé real, el que impone su biología, sus imperfecciones, sus horarios de sueño tras el impacto físico del nacimiento. Claro, el que llora a las 3 de la mañana. Entonces, cuando un sistema de salud atiende un parto, en realidad no está recibiendo a un organismo nuevo en un ambiente neutral. Para nada neutral. Está recibiendo a ese bebé en medio de una tormenta emocional formada por toda la historia de vida de sus padres, sus carencias, sus pérdidas, su nivel de desamparo frente al mundo. Por eso tiene tanto sentido la premisa que se usa en salud mental de cuidar a los que cuidan. Si la red de apoyo colapsa, si no hay empatía institucional, el bebé aterriza en el vacío. Y ese vacío no es una metáfora poética, no. Es una amenaza biológica letal. Literalmente letal. Lo que creo que nos lleva a la transición desde esta psique parental reestructurada hacia la cruda realidad del recién nacido. Porque el ser humano nace en un estado de indefensión prematura. Lo que en biología llamamos neotenia, mamífero salvaje. El bebé humano depende absolutamente de su cuidador para sobrevivir. Pero la supervivencia exige muchísimo más que el simple suministro de calorías, ¿verdad? Y aquí es donde la historia de la psicología se vuelve un poco escalofriante, la verdad. En 1945, el psicoanalista René Spitz expuso esta realidad mediante el estudio de un fenómeno devastador, que es el síndrome de hospitalismo. Sí, recuerdo leer sobre esto. Spitz observó orfanatos donde los bebés recibían un cuidado institucional que sobre el papel era impecable. O sea, nutrición calculada al miligramo. Higiene perfecta, supongo. Extrema, higiene extrema, para evitar infecciones, sábanas blancas y limpias y supervisión médica constante. Pero faltaba algo. Faltaba todo lo emocional. Estos niños estaban completamente privados de contacto afectivo. Las enfermeras estaban demasiado ocupadas simplemente para sostenerlos, no les hablaban con cariño, no los miraban a los ojos. Cero contacto piel con piel. Cero sonrisa, cero contacto físico más allá del baño o la alimentación. Y el resultado de esa privación, que era puramente emocional, fue un colapso físico sistémico, ¿no? Así es. Los bebés, a pesar de estar médicamente bien alimentados, comenzaban a apagarse. Qué fuerte. Desarrollaban una condición conocida como marasmo. Es un deterioro extremo, caracterizado por una pérdida de peso severa, apatía total, un retraso masivo en el desarrollo motor. Y en un número altísimo de casos, lamentablemente, la muerte. O sea, la ausencia de estímulos afectivos provocaba que sus sistemas nerviosos literalmente dijeran, me rindo, y cerraran operaciones. Increíble. Lo fascinante aquí es cómo esta interacción moldea estructuralmente la mente. O sea, Spitz descubrió que cuando el bebé recibe esta nutrición emocional, su psiquismo no solo sobrevive, sino que se organiza. Toma forma. Sí, identificó 3 grandes hitos en el desarrollo a los que llamó organizadores durante este primer año de vida. El primero, fíjate, aparece alrededor de los 3 meses y no es simplemente un evento social simpático para la foto. Ajá. Es la sonrisa social. Y es súper vital aclarar la diferencia aquí. No estamos hablando de ese reflejo involuntario causado por gases intestinales que ocurre en las primeras semanitas. No, para nada. La típica sonrisa de dormido no cuenta. Y estoy estableciendo un canal de comunicación. Tal cual. Y ese primer puente cognitivo nos prepara para el segundo organizador, que emerge a los 8 meses.
que es la angustia del 8º mes. Espera, esto explica algo que he visto repetidas veces y que seguro a muchos les suene. De repente, a esa edad, el bebé empieza a llorar desesperadamente si lo intenta cargar, no sé, una tía o una abuela que no ve a diario. Uy, sí, el clásico drama familiar. Total, que causa mucho conflicto porque asumen que el niño se volvió arisco o difícil de la noche a la mañana. Ese llanto significa que el niño ya construyó una imagen mental sólida de la persona que lo cuida y ha comprendido que esa figura es única. O sea, ya diferencia a su madre o cuidador del resto del universo. Exactamente. Y luego llega el tercer organizador, a los 9 meses, que consolida la comprensión del mundo exterior, y es la aparición del no. El famoso no. Cuando el niño empieza a negar con la cabeza, imitando el gesto del adulto, está demostrando que ya entendió el concepto de los límites. Ha asimilado que ese cuidador, a quien ama y necesita profundamente, también es una fuerza separada que puede frustrar sus deseos. Y esa conexión indisoluble, la que evita el marasmo y permite toda esta organización cognitiva, tiene un nombre muy específico en psicología. El apego. El apego, claro. John Bowlby postuló que el apego humano no es un capricho cultural moderno, sino un imperativo evolutivo y darwiniano. Es supervivencia pura. El infante humano está programado genéticamente para buscar la proximidad y la protección de una figura de cuidado. O sea, si no estás cerca del adulto que te protege, en términos evolutivos, en la prehistoria, un depredador te aniquila. Básicamente. Y esa teoría tomó forma empírica y medible gracias a un diseño experimental brillante de Mary Ainsworth. Ah, la situación del extraño. Un estudio clásico. Sí. Ainsworth introducía a una madre y a su bebé de más o menos un año en una habitación llena de juguetes. Luego, hacía entrar a un desconocido. Y minutos después, la madre salía discretamente de la habitación, dejando al niño solo con el extraño para finalmente regresar. Y aquí lo clave es que lo que Ainsworth categorizó no fue tanto la reacción al momento del abandono cuando la madre se va, sino la respuesta del niño en el instante preciso del reencuentro. Exacto. Esto nos reveló 4 patrones fundamentales de organización mental frente al estrés. A ver, la mayoría de los infantes mostraron lo que se llama un apego seguro, ¿no? Lloraban o protestaban ante la separación, lógico. Pero cuando la figura de cuidado regresaba, la buscaban de inmediato para ser consolados. Se calmaban rápido. Lograban calmarse y volvían a explorar los juguetes, utilizándola como una base segura. Sí. Luego otros mostraron un apego ansioso ambivalente, donde la angustia de la separación era totalmente desproporcionada. Y al regresar la madre, el niño exigía ser cargado, pero inmediatamente la empujaba. La golpeaba o arqueaba la espalda, sí, manifestando una furia abrumadora y una incapacidad tremenda de consolarse. ¡Wow! El cuarto tipo fue el apego desorganizado, muy marcado por comportamientos erráticos, parálisis o terror, típicamente asociado por desgracia a dinámicas de abuso crónico. Claro. Pero hay un patrón específico, el que nos saltamos, que es profundamente engañoso y requiere un análisis microscópico, que es el apego ansioso evitativo. Sí. El comportamiento observable del niño ansioso evitativo en el experimento es desconcertante. Cuando la madre sale de la habitación, el niño, digamos, apenas levanta la vista. No le importa. Parece que no. No hay lágrimas evidentes. Y cuando ella regresa, el niño activa o pasivamente la ignora, manteniéndose súper enfocado en los bloques de juguete y evitando el contacto visual a toda costa. Es que, si uno observa eso sin contexto psicológico, la deducción lógica, y fíjate, hasta celebrada socialmente, sería pensar que ese niño es extraordinariamente maduro o independiente y resiliente para tener solo un año de edad. A simple vista no parece estar sufriendo en absoluto. Y esa es la gran ilusión óptica del trauma temprano. Las mediciones fisiológicas que se hicieron simultáneamente a esos mismos niños durante el experimento cuentan una historia diametralmente opuesta. ¿Qué encontraron? Pues que mientras aparentaban estar totalmente absortos en el juego, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, estaban disparados. Y sus ritmos cardíacos alcanzaban niveles de pánico absoluto. O sea, por dentro estaban en crisis. Fisiológicamente estaban aterrados, pero conductualmente estaban anestesiados. Qué fuerte. O sea, han aprendido de forma sistemática
a través de una historia de rechazos sutiles que si expresan su necesidad de consuelo emocional serán ignorados, O penalizados. o penalizados, o rechazados por un cuidador emocionalmente inaccesible. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir, de mantener a ese adulto mínimamente cerca sin provocar su rechazo, es amputar la expresión de su propia necesidad. Es un mecanismo de defensa brutal. El mecanismo operante en este escenario es la ausencia de lo que técnicamente conocemos como contingencia y acoplamiento. Que suenan a términos muy clínicos. Sí, pero en la práctica es sencillo. Cuando un bebé balbucea o sonríe y el cuidador responde inmediatamente en la misma sintonía emocional, ese acoplamiento funciona como un espejo neurológico. Le enseña al cerebro que sus acciones importan. Exacto, que tienen un impacto en el mundo, que el entorno es predecible y seguro. Si esa contingencia falla repetidamente, el niño programa las expectativas de toda su vida bajo la premisa de que el universo emocional es un lugar estéril y punitivo. Lo cual significa que el recién nacido está escribiendo el código fuente de todas sus futuras interacciones humanas, basándose en la latencia de respuesta de esos primeros meses. Así de profundo es. Ahora, si asumimos que el niño ha logrado establecer un apego lo suficientemente sano para sobrevivir, se enfrenta a un nuevo dilema existencial aterrador. La separación. Exacto. En los primeros meses, el bebé ni siquiera comprende que su madre es un ser separado. Desde su perspectiva neurológica, él y el cuidador conforman una sola masa biológica continua. ¿Son uno solo? Claro. Entonces, ¿cómo procesa una mente en formación la aterradora constatación de que su protector es una entidad física y autónoma, que, bueno, puede alejarse en cualquier momento? El pediatra y psicoanalista Donald Winnicott resolvió ese enigma partiendo de una declaración que, en su momento, escandalizó a la academia. Él dijo: no existe tal cosa como un bebé. Suena súper contradictorio. Sí, pero la afirmación buscaba demoler la idea del infante aislado. Si uno observa a un recién nacido, siempre está contenido dentro de los brazos, el calor y la atención de un entorno de cuidado materno que lo corporaliza. Claro, sin eso no sobrevive. Sin ese medio ambiente envolvente, el individuo simplemente no es viable. Y dentro de esa dinámica, Winnicott introdujo un concepto enormemente liberador para la crianza: la madre suficientemente buena. Esa terminología me encanta porque rebaja drásticamente el perfeccionismo tóxico. O sea, una madre suficientemente buena no es infalible. Para nada. Su función primordial es ejecutar un proceso delicadísimo de ilusión y subsecuente desilusión. A ver, explícame eso. En las primeras semanas, su tarea es adaptarse de manera casi absoluta a los impulsos del bebé. Si el recién nacido siente una punzada de hambre y llora, el alimento aparece casi de inmediato. Es como magia para él. Exacto. Desde la perspectiva prelógica del niño, este timing perfecto genera una ilusión de omnipotencia mágica. El bebé cree, literal y genuinamente, que él mismo, con su deseo, acaba de crear y convocar la existencia del pecho materno o del biberón. ¡Wow! Yo soy Dios y creo la leche con mi llanto. Literalmente. Y esa ilusión de omnipotencia no es un error que deba corregirse rápido, ¿eh? Es el pilar sobre el cual se asienta la autoconfianza futura. El niño necesita sentir que domina el universo temporalmente. Pero claro, si esa ilusión se mantuviera eternamente, tendríamos un adulto psicótico. Imagínate, incapaz de lidiar con la realidad compartida. Por lo tanto, la madre suficientemente buena tiene el deber orgánico de empezar a fallar. Al reincorporarse gradualmente a sus propios intereses, su vida demora un poco más en atender el llamado. Se produce un desfase temporal. Una frustración tolerable. Exacto, tolerable. Y esa pequeña dosis de frustración inyecta la desilusión necesaria en el sistema. El bebé descubre con horror y supongo que asombro que el pecho materno no es parte de su propia anatomía y que él no controla la aparición mágica de los objetos. Es un golpe durísimo de realidad. Y para sobrevivir psicológicamente a ese cráter emocional, a ese espacio vacío que queda cuando la madre se aleja temporalmente, la mente infantil recurre a un truco brillante que Winnicott denominó los objetos transicionales. Ah, sí. Estamos hablando de esa famosa manta desbastada, el pañal de tela o el osito de peluche que el niño se niega categóricamente a soltar. Y fíjate que, si conectamos esto con el panorama general de la formación de la psique,
El objeto transicional es una invención alucinante, ¿Por qué? porque no pertenece plenamente a la realidad interna del niño, como lo sería un pensamiento o un sueño, ni tampoco se le reconoce como un objeto frío y ajeno del mundo exterior. Está en el medio. Habita en una zona intermedia de experiencia neutral. El niño asume un derecho absoluto de posesión sobre él. Lo dota de afecto inmenso, lo abraza para dormir, pero simultáneamente descarga sobre él toda la agresión y frustración que le produce la separación materno-infantil. Claro, lo muerde, lo azota contra el piso, lo ensucia. Exacto. Y el requisito fundamental del osito de peluche es que debe resistir y sobrevivir a toda esa violencia emocional sin cambiar. Sin ofenderse y sin abandonar al infante. A diferencia de un ser humano real que obviamente reaccionaría ante la agresión. Es como si el objeto transicional funcionara esencialmente como unas rueditas de entrenamiento psicológicas. Me gusta esa imagen. Sí, unas rueditas para la bicicleta de la realidad objetiva. O sea, le permiten practicar cómo sostener una relación afectiva intensa con algo externo, en un simulador libre de riesgos donde el niño no puede estrellarse emocionalmente. Y una vez que el individuo ha consolidado esa separación, dominando este miedo existencial al abandono mediante el objeto transicional, pues el horizonte de sus desafíos se amplía radicalmente. Ya superó la parte puramente emocional. Ya ha comprendido que la realidad externa existe independientemente de sus deseos infantiles. Así que el siguiente paso ineludible es descifrar las reglas mecánicas, espaciales y lógicas que gobiernan esa realidad material. Ya no se trata únicamente de contención emocional, se trata de estructurar la cognición, el intelecto. Y ese salto hacia el desarrollo intelectual fue cartografiado por dos arquitectos del pensamiento evolutivo, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Que atacaron el problema desde flancos completamente opuestos. Así es. Piaget argumentaba que el desarrollo del intelecto es fundamentalmente un proceso biológico y endógeno. O sea, concebía al ser humano como un organismo que transita inevitablemente por estadios universales, empujado simplemente por la maduración de su sistema nervioso. El enfoque de Piaget es profundamente mecanicista, ¿no? Totalmente. No se limita a describir qué hace un niño a cierta edad, sino a exponer la estructura subyacente que le impide o le permite resolver un problema. Como si fuera el hardware madurando. Exacto. En el estadio sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años, la abstracción no existe. O sea, todo es físico. Todo. El universo entero se procesa chupando, agarrando y arrojando cosas al piso repetidamente. La etapa donde todo va a la boca. Y a partir de los 2 años y hasta los 7 más o menos, se ingresa al estadio preoperacional. Aquí ocurre la explosión del lenguaje y el símbolo. Pero ojo, la lógica aún es rehén de las apariencias visuales. Claro, hay un experimento clásico de Piaget que demuestra esa tiranía visual del estadio preoperacional de manera muy gráfica. El de los vasos de agua. Ese mero, si se coloca frente a un niño de 5 años un vaso ancho lleno de agua y luego se vierte exactamente el mismo líquido frente a sus propios ojos en un tubo de cristal muy alto y delgado, al preguntarle dónde hay más agua, el niño señalará invariablemente el tubo alto. Sí, siempre caen en la trampa visual. No importa que haya visto el trasvase con sus propios ojos, su aparato cognitivo no posee aún el andamiaje necesario para procesar dos dimensiones simultáneas, la altura y el volumen. Su cerebro queda atrapado en una sola variable. El nivel visual del líquido subió, por ende, hay más cantidad absoluta de materia. Y no hay forma de convencerlo de lo contrario mediante argumentos lógicos. ¿Por qué? Porque su cerebro simplemente no está preparado biológicamente para esa operación. Solo al alcanzar el estadio de las operaciones concretas, alrededor de los 7 años, el niño desarrolla la función de reversibilidad lógica y comprende la conservación de la materia. Entiendo. ¿Y la última etapa? Finalmente, a partir de los 12 años, con el estadio de las operaciones formales, el adolescente ya se libera completamente de los objetos físicos. Ya puede pensar en abstracto. Puede sostener silogismos, plantear hipótesis deductivas sobre escenarios futuros y debatir sobre cosas como justicia o moralidad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque frente a esta visión tan enfocada en los engranajes biológicos individuales de Piaget, Lev Vygotsky introdujo un cambio de paradigma explosivo. Ah, sí, la perspectiva sociocultural. Exacto.
Vygotsky miró al niño no como un, digamos, científico solitario o procesador de datos aislado, sino como una esponja sociocultural, un aprendiz cultural. Estableció una frontera tajante entre las funciones mentales inferiores y las superiores. Las inferiores serían como la atención reactiva a un ruido fuerte o la memoria instintiva que compartimos con otros animales, ¿no? Ajá. Y las superiores son el razonamiento deductivo complejo y el lenguaje articulado. Y la premisa fundamental de Vygotsky, su famosa Ley Genética General del Desarrollo Cultural, sentencia que toda función superior no brota espontáneamente del cerebro. No aparece de la nada por la biología. Exacto. Aparece 2 veces en el curso de la vida. Primero de forma interpsicológica. O sea, compartida en la interacción social entre dos personas. Sí, y luego, mediante un proceso de interiorización, se consolida de forma intrapsicológica, dentro de la mente del propio individuo. Y el ejemplo más lúcido para visualizar esa transición es el llanto primitivo. Cuéntame de ese. Durante sus primeros días, un bebé llora mecánicamente como respuesta fisiológica al malestar estomacal. O sea, no hay intención comunicativa. Es solo una alarma corporal genérica, una función inferior. Un reflejo puro. Sí. Sin embargo, ocurre un evento social repetido. La figura cuidadora acude, interpreta ese sonido e interviene para alimentarlo. Eventualmente, el cerebro del infante hace una conexión revolucionaria. Se da cuenta de su poder. Exactamente. Comprende que emitir ese sonido manipula mágicamente su entorno social. El niño empieza a llorar de forma deliberada para convocar al adulto. El llanto acaba de mutar. Pasó de ser un espasmo biológico a ser un signo cultural compartido. Exacto. Y ese mecanismo de transmisión cultural opera constantemente dentro de lo que Vygotsky definió como la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Que es el abismo crítico, ¿verdad? El que existe entre la capacidad de resolución independiente de un individuo frente a un problema y el nivel de comprensión que podría alcanzar si es guiado adecuadamente por un mediador externo. Para visualizar esa zona de desarrollo próximo de manera súper práctica, imaginemos a alguien intentando avanzar en un videojuego muy complejo. A ver. Con sus habilidades actuales, el jugador es capaz de superar el nivel 1 en solitario de manera consistente. Ese es su nivel de desarrollo real. Pero el jefe final del nivel 2 requiere comprender patrones ocultos que su cerebro aún no codifica. Si intenta jugarlo solo, el personaje muere repetidamente y surge la frustración. Se queda estancado. Pero si un jugador veterano se sienta a su lado, y ojo, no toma el control, sino que le señala verbalmente cómo anticipar el ataque del enemigo, Lo guía. lo guía, exacto, y el jugador logra derrotar al jefe. Esa franja de aprendizaje asistido es la zona en cuestión. Y la herramienta suprema para transferir esa información táctica, el gran mediador cultural, es el lenguaje simbólico. Fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza humana misma. La neurobióloga Rita Levi-Montalcini lo resume argumentando que el comportamiento humano es profundamente epigenético. ¿Epigenético? Sí, heredamos genéticamente la arquitectura de un cerebro capaz de alojar el intelecto más refinado del planeta, claro, pero sin el andamiaje afectivo, sin la mediación del lenguaje prestado por un adulto y sin la estructura que impone el contacto social, esos circuitos superiores jamás se activan. El desarrollo intelectual no es una marcha biológica en el vacío. Exacto, es una construcción colectiva. Todo esto nos deja un mapa mental verdaderamente asombroso. Comenzamos reconociendo la vulnerabilidad de la psique parental durante la etapa de la gestación. Ese momento donde todo el archivo histórico infantil se reabre. Luego vimos empíricamente cómo la privación del tacto afectivo puede generar un daño físico irreversible mediante el hospitalismo, subrayando que, la conexión y el espejo emocional son necesidades biológicas críticas. Atravesamos la dolorosa pero vital separación psicológica a través de la desilusión manejable de la madre de Winnicott. Y el consuelo inmutable del osito de peluche, el objeto transicional. Y terminamos comprendiendo que nuestra capacidad de raciocinio avanzado y pensamiento abstracto no se da por arte de magia, sino que emerge cuando una biología madura se cruza con las herramientas culturales que nos otorga la sociedad. Tal como lo describieron Piaget y Vygotsky. Y el valor real de diseccionar estos mecanismos trasciende la simple erudición teórica. Comprender profundamente cómo se ensamblan las estructuras del apego, la mediación cognitiva y la tolerancia a la frustración nos proporciona un lente invaluable para observar las interacciones más ordinarias. Totalmente.
Explica por qué una persona necesita andamiaje verbal para aprender un nuevo software en el trabajo, o nos proporciona, digamos, una brújula de compasión para entender las propias reacciones desproporcionadas ante el estrés en la etapa adulta, reconociendo el inmenso peso de la historia emocional subyacente. Nos brinda una perspectiva completamente distinta para leer la cotidianidad. Y antes de cerrar esta inmersión, vale la pena detenerse en una idea silenciosa que cruza transversalmente todos estos modelos psicológicos de los que hablamos. A ver, ¿cuál es? Si es cierta que las modalidades de apego forjadas mucho antes de la adquisición del lenguaje se imprimen en el sistema nervioso y tienden a reproducirse como una plantilla en interacciones futuras, uno no puede evitar cuestionarse algo profundo. Te escucho. En medio de un conflicto acalorado con una pareja sentimental, o, no sé, en las tensas disputas de ego en una sala de juntas corporativa. ¿Cuántas veces no se está debatiendo realmente sobre el problema actual? Uf, muchísimas. Es perturbador pensar que detrás de trajes ejecutivos o discursos adultos súper elaborados, muchas veces solo operan niños internos reviviendo desesperadamente su propia situación del extraño. Wow. Buscando desesperadamente esa base segura. Buscando, a través del control o la evasión, una base segura y contingente que su cerebro asume que quizás nunca existió. Es un reflejo crudo de que la mente no nace el día del parto, sino que se sigue ensamblando en cada conexión posterior. Lo dejamos ahí para pensar. Se topó con un misterio absolutamente aterrador. Resulta que en diversos orfanatos había bebés que recibían una atención física impecable. Físicamente perfecta, sí. Exacto. O sea, tenían el estómago lleno, sábanas limpias, un entorno perfectamente higiénico, calefacción adecuada. Físicamente, pues no les faltaba nada. Y sin embargo, estos niños enfermaban, dejaban de crecer y en muchos casos morían. Es una locura. Totalmente. Y tomó tiempo comprender que la causa de esta mortalidad no era un virus ni una bacteria. Era la falta de afecto. Resulta que el contacto emocional y los abrazos no eran solo un lujo o una curserería. O sea, eran una caloría biológica indispensable para que el cerebro humano ordenara al cuerpo seguir viviendo. Es un punto de partida súper crudo, pero absolutamente necesario para nuestro análisis de hoy, porque nos obliga a replantear todo lo que creemos saber sobre cómo nos formamos. Claro. O sea, cuando miramos a un ser humano adulto con todas sus complejidades, inseguridades, sus formas de amar, rara vez pensamos que todo ese software se instaló en un momento donde ni siquiera había lenguaje. A ver, vamos a desglosar esto porque esa es exactamente nuestra misión para esta sesión. Vamos a hacer una exploración exhaustiva para comprender cómo un ser humano pasa de ser, pues, un recién nacido que está fusionado neurológica y emocionalmente con su entorno, a un individuo complejo, independiente y pensante. ¿Cuál es el verdadero código fuente de la personalidad y de nuestras relaciones? Y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa una montaña de apuntes y años de investigación fascinante. Vamos a cruzar disciplinas enteras. La psicología perinatal, los experimentos clásicos sobre el apego, teorías del desarrollo cognitivo desde Piaget hasta Vygotsky. Nombres de peso pesado. Sí, totalmente. Y estudios pioneros sobre la primera infancia, como los de Spitzy y Winnicott. Vamos a contrastar ideas que van desde cómo un bebé aprende a pensar que un objeto sigue existiendo aunque no lo vea, hasta cómo la sociedad entera, digamos, se mete dentro de la mente de un niño para enseñarle a regular sus propias emociones. Y esto le va a encantar a quienes nos escuchan, estoy seguro. Porque entender cómo se forma la mente de un bebé es en realidad entender por qué los adultos actúan como lo hacen hoy en día. Te aseguro que habrá muchos momentos de hacer clic. Y para arrancar, la lógica diría que debemos empezar en la sala de partos, ¿no? Pues sí, suena lógico. Tego, revisando las fuentes y la historia de la psicología, resulta que el desarrollo de una mente comienza mucho antes de que el bebé nazca. Tenemos que retroceder a la etapa perinatal. Exactamente. Tradicionalmente se ha tratado a la maternidad y a la paternidad como una serie de eventos puramente médicos y biológicos, o sea, se miden signos vitales, ecografías, se revisa el peso y listo. Ajá, un checklist médico. Tal cual. Pero la psicología perinatal demuestra que esto es, en realidad, una crisis vital enorme. Es una crisis evolutiva y psicobiosociocultural.
Hay un concepto muy profundo en los textos que revisamos que plantea que el embarazo une en una misma secuencia temporal a 3 generaciones. A ver, espera, ¿3 generaciones al mismo tiempo? Sí, piénsalo así. Tienes al feto que se está formando, a la mujer que lo gesta y a la propia madre de esa mujer, porque todas las memorias de cómo esa mujer fue criada se reactivan en ese exacto instante. ¡Wow! Pensando en esto se me ocurre una analogía. Tener un hijo no es como descargar una nueva aplicación en tu teléfono inteligente, donde simplemente ocupa un poco de memoria y ya puedes seguir usando el teléfono normal. Para nada. Es cambiar todo el sistema operativo del grupo familiar. Toda la estructura, los roles, las identidades tienen que reiniciarse para acomodar esta nueva realidad. Es una excelente forma de visualizarlo, porque en ese reinicio del sistema, los psicólogos perinatales observan fenómenos muy complejos utilizando herramientas clínicas reales. O sea, ya no se trata solo de hablar del embarazo por encima. En la práctica se usa la entrevista psicológica perinatal Ajá. de infancia. Y observan cómo ese fantasma, digamos, choca con el bebé real que nace, que llora, que quizá no duerme o que nace con alguna complicación. O incluso cuando las cosas no salen como se planearon médicamente. Veía en las notas sobre las observaciones clínicas que se hacen cuando un bebé nace prematuro y tiene que estar en una incubadora. Sí, la escala que mide ese vínculo. Exacto. Los especialistas no solo monitorean las máquinas o el oxígeno, evalúan decenas de conductas específicas de los padres. Miran si la madre se acerca, si se atreve a tocar el plástico de la incubadora, si le habla al bebé o si la angustia simplemente la paraliza. Es que el entorno médico puede ser súper intimidante. Totalmente, pero me surge una duda aquí. ¿Por qué el estado emocional de los padres en ese momento tan temprano, donde el bebé casi ni abre los ojos, es tan determinante para el futuro psicológico? Lo fascinante aquí es un mecanismo psicológico conocido como transparencia psíquica, que ocurre durante el embarazo y el puerperio. En esta etapa, las barreras mentales se relajan. Las experiencias pasadas de los padres, sus propias carencias infantiles, abandonos no resueltos o duelos antiguos, todo eso emerge a la superficie casi sin resistencia. ¿Quedan a flor de piel? Totalmente. Es un estado de extrema vulnerabilidad. Si una madre atraviesa esto sin una red de contención, la ansiedad puede desbordarla. Por eso los profesionales de la salud mental intervienen activamente en las maternidades, o sea, ponen el cuerpo para sostener a la madre y disminuir su culpa, porque la manera en que esa madre logre procesar su crisis será el cimiento exacto sobre el cual el bebé empezará a construir su propia mente. Lo cual nos regresa directamente a ese misterio aterrador de 1945 con el que empezamos. El bebé nace, entra al mundo, y como vimos en los orfanatos, la higiene y la comida simplemente no bastan para mantenerlo vivo. Así es. Esos estudios revolucionarios fueron dirigidos por el psicoanalista René Spitz. Él acuñó el término hospitalismo para describir este deterioro masivo en instituciones donde los niños carecían de figuras de apego estables. A pesar de estar súper bien cuidados por las enfermeras en lo físico. Exacto. Y el estado más grave de este deterioro se llamaba marasmo, una condición donde el bebé perdía peso de forma extrema, sus músculos se atrofiaban y su mirada se volvía completamente vacía a pesar de recibir todos los nutrientes necesarios. Es que eso me vuela a la cabeza, o sea, espera, ¿los bebés literalmente morían o dejaban de crecer por falta de abrazos y palabras? Literalmente. Si lo analizamos desde la biología, tiene sentido. O sea, el sistema nervioso de un recién nacido es inmaduro. No puede regular su propio ritmo cardíaco, su temperatura o su nivel de cortisol ante el estrés. Necesita el cuerpo y la voz de un adulto para que actúen como un regulador externo. Y sin ese regulador, el estrés constante funde el sistema, ¿no? Esa es la mecánica exacta. Spitz demostró que el psiquismo del bebé necesita interacción para constituirse. No es opcional. Y a partir de observar qué pasaba cuando faltaba el afecto, logró mapear cómo se construye una mente sana, detallando 3 grandes hitos cognitivos y emocionales que él llamó los organizadores del psiquismo. Ok, el primero, si recuerdo bien los apuntes, ocurre alrededor de los 3 meses, ¿cierto? Con la sonrisa social. Correcto. Antes de los 3 meses, un bebé puede sonreír, pero suele ser un reflejo muscular o una reacción a un estímulo interno, como un gas, por ejemplo. Claro, el típico bebé dormido que sonríe.
Exacto. Pero a los 3 meses, el bebé sonríe intencionalmente al ver un rostro humano de frente. Es un hito inmenso porque demuestra que el cerebro ya está registrando una respuesta del mundo exterior e interactuando con él de forma activa. Pero, a ver, ¿cómo evoluciona eso? Porque un bebé de 3 meses le sonríe a cualquiera. Literal, a cualquiera que se le cruce, no discrimina. Y ahí es donde entra el segundo organizador, que aparece hacia el 8º mes de vida, y es la angustia ante los extraños. Ah, claro, ese momento clásico donde la familia extendida se frustra porque el bebé, que antes era súper sociable y se iba con todos, de repente llora a gritos si lo carga la tía que no ve muy seguido. Tal cual. Y puede parecer un retroceso en la sociabilidad para los padres, pero cognitivamente es un salto monumental. Significa que el bebé ya logró distinguir a su figura de apego del resto de la humanidad. Su madre ya no es simplemente un rostro que alimenta, es un individuo específico, único e irreemplazable. Llora porque nota la ausencia de ese rostro en particular. ¡Wow! Ya hay un registro de quién es quién. Exacto. Y finalmente, el tercer organizador llega alrededor de los 9 meses, y es el dominio y la comprensión del no. La primera frontera de la identidad. Tal cual. El bebé empieza a mover la cabeza de lado a lado para imitar la negación que ve en los adultos. Al entender el límite del no, el bebé comprende que él es una entidad separada de su madre. Entiende que hay un yo y un no yo, y que el mundo externo a veces tiene reglas que frustran sus deseos inmediatos. Espera, esto me lleva a una encrucijada lógica. A ver, si establecemos que el afecto continuo y la regulación son literalmente cuestiones de vida o muerte para el psiquismo de un bebé, como vimos con el hospitalismo, la deducción natural de cualquiera que nos oiga sería que los cuidadores necesitan ser absolutamente perfectos e impecables. Y eso asusta a cualquiera. Claro. O sea, tendrían que estar disponibles el 100% del tiempo, leer cada microexpresión del niño y jamás equivocarse. Pero eso suena biológicamente imposible. Y honestamente llevaría a cualquier padre al colapso total. Tiene que haber un margen de error. Y afortunadamente lo hay. Aquí es donde el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott aporta uno de los conceptos más aliviadores de toda la psicología, la idea de la madre suficientemente buena. Winnicott observó que la perfección constante no solo es agotadora para el adulto, sino que de hecho sería profundamente perjudicial para la construcción de la mente del niño. A ver, detengámonos ahí porque esto suena contraintuitivo. ¿Cómo podría ser perjudicial atender a un bebé perfectamente y sin un solo segundo de demora? Todo se reduce a un proceso que Winnicott llamó ilusión y desilusión. Ok. En las primeras semanas de vida, es necesario que la madre o el cuidador primario se adapte casi al 100% a las necesidades del niño. El bebé tiene hambre y mágicamente el pecho o el biberón aparecen de inmediato. Esto crea en la mente del recién nacido una ilusión de omnipotencia. O sea, el bebé genuinamente cree que con su propio deseo, él mismo está creando el mundo que lo satisface. Claro, se siente como una pequeña deidad que controla el universo con la mente. Lloro y aparece comida. Exacto. Pero, a medida que pasan los meses, el cuidador debe empezar a fallar un poco. No de forma negligente, obvio, sino de forma natural. Tarda un poco más en calentar el biberón, atiende una llamada, se frustra, está cansado. Esa pequeña demora introduce una desilusión gradual, a pequeñas dosis tolerables. Para que entienda que no es el centro absoluto. Exacto. Esta desilusión es vital porque obliga al bebé a reconocer la realidad. El alimento y el consuelo provienen del exterior, de alguien más que tiene sus propios tiempos. Si esa desilusión no ocurre, el niño jamás desarrollaría tolerancia a la frustración ni se adaptaría al mundo real. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la pregunta es, ¿cómo hace un cerebro tan pequeño para tolerar esa caída desde la omnipotencia sin que su psiquismo se quiebre por la angustia? Y ahí aparece uno de mis conceptos favoritos de todo este análisis, los objetos transicionales. Ah, sí, maravillosos. Estamos hablando de la famosa mantita desgastada o el osito de peluche al que ya le falta un ojo. Si lo analizamos a fondo, ese osito actúa exactamente como las rueditas de entrenamiento de una bicicleta, pero a nivel emocional. Vivo y mágico, hacia un mundo objetivo, duro e impredecible. El objeto transicional es el puente. Para el niño, ese trozo de tela o peluche representa el pecho materno,
y la seguridad del cuidador. Sí, pero al mismo tiempo es un objeto físico real que pertenece al mundo exterior y que el niño puede manipular a su antojo. Y lo más curioso es la dinámica que se genera con estos objetos, porque no son simples juguetes. Veíamos en los textos que el objeto tiene que sobrevivir a todo el espectro de emociones del niño. Lo ama profundamente, lo abraza buscando paz, pero a los 5 minutos también lo muerde, lo tira al piso y desquita toda su rabia en él. Sí, pobre osito, ¿sí? Y el osito simplemente resiste. Los padres suelen notar que no se debe lavar si se puede evitar, porque el olor es parte de esa identidad de seguridad. Y el desenlace de esta etapa es fascinante, porque rara vez el niño sufre un duelo traumático por el osito. Cuando madura y ya internalizó esa seguridad afectiva, el objeto transicional simplemente queda relegado en un rincón. Ya no se necesita el puente material porque el puente emocional ya está construido adentro. Ha cumplido su misión a la perfección. ¡Qué maravilla! Pero esto abre una puerta hacia una de las áreas más críticas de la psicología. ¿Qué sucede cuando ese puente no es seguro? Uy, ¿Qué pasa si las respuestas de los cuidadores durante ese primer año de vida son inconsistentes, o hostiles o de plano inexistentes? La manera en que un adulto responde o falla en responder al llanto y a la necesidad de un bebé crea un molde neurológico y emocional permanente que estructurará el resto de la vida de esa persona. y para entender ese molde, tenemos que sumergirnos en la teoría del apego. John Bowlby postuló esto desde una visión evolutiva. O sea, nacemos con un programa genético que nos obliga a buscar la cercanía de un cuidador, porque un bebé humano solo en la naturaleza simplemente es presa fácil. El apego asegura la supervivencia de la especie. Así es. Pero la genialidad vino después, con Mary Ainsworth, quien logró medir algo tan abstracto como el amor y la seguridad dentro de un laboratorio. El experimento de Ainsworth, conocido como la situación del extraño, es un verdadero hito en la investigación clínica. Consistía en introducir a una madre y a su bebé, de más o menos un año, en una sala de juegos estructurada. Y a lo largo de unos 20 minutos, divididos en 8 episodios muy coreografiados, entraba una persona desconocida. Luego la madre salía, dejando al niño con la extraña. Luego la extraña salía, dejando el niño solo. Y finalmente la madre regresaba. Toda una coreografía de estrés. Totalmente, pero el verdadero foco del experimento no era cómo reaccionaba el niño al quedarse solo, sino exactamente qué hacía en el momento del reencuentro con su madre. Y aquí quiero plantear un desafío, un escenario sobre ese reencuentro que suele confundir a mucha gente. Supongamos que la madre sale, el bebé llora un poco, pero cuando la madre regresa a la habitación, el bebé ni siquiera la voltea a ver, sigue súper enfocado en armar una torre de bloques. La ignora por completo y parece inmutable. Desde fuera, alguien podría aplaudir y pensar, ¡wow, qué independencia! Es un niño sumamente seguro de sí mismo. Sí, muchos pensarían eso, pero si conectamos esto con la fisiología y un panorama más amplio, descubrimos que la realidad es diametralmente opuesta. Ese comportamiento describe el estilo de apego ansioso evitativo. Ok, explícanos eso. Ese bebé no está tranquilo. Cuando a estos niños se les midió el ritmo cardíaco y los niveles de cortisol durante la situación del extraño, se descubrió que estaban experimentando un estrés altísimo por dentro. Lo que sucede es que han aprendido de experiencias previas que al expresar necesidad o llanto se encuentran con cuidadores distantes o que rechazan el contacto físico. Entonces prefieren no pedir ayuda. Exacto. Para sobrevivir a ese dolor continuo del rechazo, el cerebro del bebé toma una medida drástica. Apaga el sistema de búsqueda de apego exterior y finge indiferencia emocional. Es un mecanismo de defensa puro. Qué duro, es un mecanismo de supervivencia impresionante, apagar la necesidad de amor para no sentir el dolor del rechazo. Y esto, claro, contrasta radicalmente con el apego seguro, donde el niño llora si la madre se va, pero cuando ella cruza la puerta de regreso, corre hacia ella, la usa como base segura, se consuela en sus brazos y luego se baja a seguir jugando tranquilamente. Exactamente. La madre es su puerto seguro. Pero Ainsworth también detalló un tercer grupo muy complejo, el apego ansioso resistente o ambivalente. Aquí, los niños mostraban una angustia paralizante cuando la madre se iba.
y al regresar, corrían hacia ella pidiendo ser cargados, pero inmediatamente se arqueaban hacia atrás, la empujaban y lloraban con rabia. ¿Y cuál es el mecanismo detrás de esa contradicción tan intensa? O sea, ¿por qué buscar y rechazar la misma fuente de consuelo al mismo tiempo? Se debe a un historial de cuidadores inconsistentes. En casa, a veces estas madres o padres responden con muchísimo afecto, pero otras veces ignoran al niño o se muestran intrusivos. Esta imprevisibilidad es devastadora para el sistema nervioso. Te vuelve loco no saber qué esperar. Tal cual. Como el niño nunca sabe qué versión del adulto va a recibir, entra en un estado de hipervigilancia constante. Su ansiedad se dispara. Y por último, años después de los estudios originales, se tipificó el apego desorganizado, que generalmente está asociado a entornos de trauma o abuso, donde la figura que debería ser la fuente de seguridad es, al mismo tiempo, la fuente del terror. El niño entra en un cortocircuito conductual total. Y lo más impactante de este molde que se forja en los primeros 12 meses es su persistencia en el tiempo. Porque la psicología documenta ampliamente que estas mismas dinámicas de apego perduran y se repiten en las relaciones de quienes nos escuchan hoy en día, en sus vínculos adultos. Sí, es un espejo absoluto. Aquel adulto que huye y se aísla ante el primer conflicto de pareja, o aquel que experimenta celos desbordantes y necesita confirmación constante, están repitiendo las estrategias de supervivencia que su sistema nervioso aprendió en una sala de estar antes de aprender a hablar. Es un condicionamiento profundísimo. Y bueno, hasta este punto hemos resuelto el misterio de la supervivencia emocional, la seguridad y el apego. Pero para tener la imagen completa, digamos, el engranaje entero de la mente, debemos preguntarnos cómo funciona la maquinaria cognitiva. ¿De qué manera procesa información esa mente en desarrollo? Y para abordar esto, necesitamos contrastar visiones. Históricamente, el conductismo dominó esta área. Estaba Watson con el experimento del pequeño Albert, Skinner con el condicionamiento operante. Se consideraba al niño casi como una entidad pasiva, una masa de arcilla que el entorno moldeaba solo con premios y castigos. Pero entonces llega Jim Piaget y redefine por completo cómo entendemos la inteligencia con su teoría del constructivismo. El gran aporte de Piaget fue demostrar que el conocimiento no se impone desde afuera. El niño no es una grabadora que simplemente memoriza datos. Para Piaget, el niño actúa como un pequeño científico activo, que trata de alcanzar el equilibrio en su mente a través de dos mecanismos fundamentales, la asimilación y la acomodación. A ver, intentemos estructurar esto con una analogía clara para la audiencia. Pensemos en la mente como el disco duro de tu computadora. Asimilar es como guardar un archivo nuevo en una carpeta que ya existe en el sistema. Por ejemplo, el niño ya tiene la carpeta perro. Ve a un lobo por primera vez, ve que tiene 4 patas y pelo, y lo asimila en la carpeta de perros. Correcto. La mente no tuvo que modificar su estructura interna para guardar esa información. Entró perfecto. Ajá, pero luego viene la acomodación. Es darte cuenta de que el archivo es de un formato alienígena, distinto, y que tu computadora no lo puede abrir. Tienes que crear todo un sistema de carpetas nuevo, instalar nuevos programas. La mente se estira y cambia su propia estructura para poder comprender la novedad. Y ese esfuerzo por acomodar la nueva información es lo que genera el aprendizaje real. A través de este proceso constante, Piaget mapeó cómo los niños atraviesan etapas invariables. Inician en la etapa sensoriomotora, de los 0 a los 2 años, donde la inteligencia es puramente práctica y de reflejos. Manipular objetos, tirarlos, Todo es físico. ¡todo! Luego saltan a la etapa preoperacional. Esta edad es fascinante porque aparece el egocentrismo, el dibujo, el juego simbólico. O sea, un palo de escoba se convierte en un caballo. Exacto, pero su lógica aún es rígida. Si partes una galleta a la mitad frente a ellos, se alegran creyendo que mágicamente hay más comida, porque ven 2 pedazos. Claro, se dejan llevar por lo visual. No tienen la conservación de la masa. Pero luego, en la etapa de operaciones concretas, ya entienden la conservación de líquidos y masas. Si pasas agua de un vaso ancho a un tubo alto y delgado, ya saben que es la misma cantidad. Y finalmente llegan a las operaciones formales, a partir de los 12 años, donde florece el pensamiento hipotético-deductivo. Ya pueden pensar en abstracto sin necesitar los objetos físicos enfrente. Ahora, la teoría de Piaget es brillante, pero veía al niño casi como un científico solitario madurando biológicamente en su propio mundo.
Pero hay otra visión radicalmente distinta que, creo, cierra nuestro círculo a la perfección. No crecemos en el vacío, crecemos en sociedad. Totalmente. Y esa visión es la de Lev Vygotsky. Para Vygotsky, el desarrollo cognitivo es una construcción puramente social y cultural. Él explica que el aprendizaje ocurre primero afuera, a través de lo que llamó la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí solo versus lo que puede lograr si recibe la guía estructurada de alguien más capaz, verdad? Exactamente. Es en esa interacción donde el niño avanza. Y Vygotsky también hace una diferencia crucial entre las funciones mentales inferiores, que son genéticas y biológicas, y las funciones superiores, como la memoria lógica y el pensamiento complejo. Oye, espera. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Nos podrías ilustrar exactamente cómo lo social se vuelve individual en el cerebro de un niño? Claro, el ejemplo exacto que vimos en las fuentes es revelador. Piensa en un bebé recién nacido que tiene cólicos, siente dolor físico y llora. Ese llanto es un reflejo biológico, es una función mental inferior. Simplemente reacciona al dolor. Exacto. Pero, ¿qué pasa? La madre o el cuidador escucha el llanto, acude, le habla y lo consuela. A través de la repetición, el bebé nota un patrón, y llega un día en que ya no llora solo por dolor, llora para comunicarse con el otro y llamar la atención. Ese llanto se vuelve una función superior interpsicológica, o sea, entre personas. Se vuelve una herramienta social. Exactamente. Y el paso final ocurre con el lenguaje, que para Vygotsky es la herramienta psicológica más importante. El niño aprende palabras de su entorno para pedir cosas, pero luego esas palabras se internalizan, se convierten en esa voz en nuestra cabeza. El lenguaje nos permite controlar nuestra propia conducta, de forma intrapsicológica, o sea, dentro de nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué viaje! Vamos amarrando los cabos de esta sesión. Creo que quienes nos escuchan ahora saben, con total certeza, que no son un lienzo en blanco. Son el resultado de sonrisas intencionales a los 3 meses, de ositas de peluche que sirvieron de puente para soportar la realidad, de apegos forjados en la incertidumbre de una separación, de acomodaciones cognitivas y de palabras prestadas por su entorno. Es un trabajo de orfebrería pura. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final súper provocativo si lo analizas. A ver, Si Vygotsky demostró que nuestras funciones mentales superiores se construyen exclusivamente a través de la interacción social mediada por la cultura, y Winnicott comprobó que necesitamos el reflejo humano, cálido e imperfecto, de una madre suficientemente buena para ser sanos, ¿qué pasará con la arquitectura mental y el apego de las futuras generaciones si la primera herramienta de mediación y consuelo que encuentran ya no es un rostro humano vivo y contingente, sino la pantalla táctil de un dispositivo inteligente? ¡uf! ¡Qué tema! Es una pantalla que no falla, que no se cansa, pero que no siente. Queda como una reflexión abierta y urgente para que cada oyente lo analice en sus propias casas. ¡Qué cierre tan potente! Definitivamente obliga a repensar nuestro presente. Nos despedimos de esta exploración animando a toda la audiencia a observar a los niños en los parques y también a los adultos que los rodean con estos nuevos lentes de rayos X psicológicos que nos ha dado la ciencia. Hasta la próxima exploración.